Capítulo 26. Ahora bien, después de haber dicho todas esas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo ejecuten en el madero. Entonces los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y juntos conspiraron para atrapar a Jesús con astucia y para matarlo. Pero decían: Durante la fiesta no sea que el pueblo se alborote. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un aceite perfumado muy caro. Y mientras él estaba comiendo, ella comenzó a derramárselo en la cabeza. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿A qué viene este desperdicio? Se podría haber vendido por una buena cantidad de dinero para dárselo a los pobres. Jesús, que se dio cuenta, les dijo: ¿Por qué quieren causarle problemas a esta mujer? Ella ha hecho algo muy bueno por mí. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Cuando ella me puso este aceite perfumado en el cuerpo, me estaba preparando para mi entierro. Les aseguro que en todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen estas buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes principales y les preguntó: ¿Qué me darán si les entrego a Jesús? Quedaron en darle 30 monedas de plata. Así que a partir de ahí, Judas anduvo buscando una buena oportunidad para traicionarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos de Jesús vinieron a preguntarle: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, busquen a fulano y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó y lo prepararon todo para la Pascua. Cuando anocheció, él estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza, y todos sin excepción se pusieron a decirle: Señor, no seré yo, ¿verdad? Él les respondió: El que mete la mano conmigo en la fuente es el que me va a traicionar. Es verdad que el Hijo del Hombre se va, tal como se escribió acerca de él. Pero ay del que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Judas, que estaba a punto de traicionarlo, le preguntó. ¿No seré yo, verdad, Rabí? Jesús le contestó: Sí, tú mismo lo has dicho. Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan, y después de hacer una oración, lo partió, se lo dio a los discípulos, y les dijo: Tomen, coman. Esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios, y se la dio a ellos, diciendo: Beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas para que sus pecados sean perdonados. Pero les digo que no volveré a beber más de este producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Por último, después de cantar alabanzas, se fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche, todos ustedes van a fallar por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de ser resucitado, iré delante de ustedes camino a Galilea. Pedro le respondió: Aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes de que cante un gallo, tú negarás 3 veces que me conoces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo,
yo nunca negaré conocerte. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Después Jesús fue con ellos al lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Quédense aquí sentados mientras yo voy allá a orar. Entonces se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y empezó a sentirse triste y muy angustiado. Les dijo: Estoy tan angustiado que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y le preguntó a Pedro: ¿Es que no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se fue y oró así: Padre mío, si no es posible apartar esto de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró durmiendo, porque tenían los ojos cargados de sueño. Así que de nuevo los dejó y se fue a orar por tercera vez. Y repitió lo mismo que antes. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Están durmiendo y descansando en un momento como este. Miren, se ha acercado la hora para que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, ya está llegando el que me va a traicionar. En ese momento, mientras él todavía estaba hablando, apareció Judas, uno de los 12, y con él venía una gran multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo. Ahora bien, el traidor les había dado esta señal: Al que yo bese, ese es. Deténganlo. Así que fue directamente hacia Jesús. Le dijo: Hola, Rabí. Y le dio un beso cariñoso. Pero Jesús le preguntó: Amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron a Jesús, lo agarraron y lo detuvieron. De pronto, uno de los que estaban con Jesús se llevó la mano a la espada y la sacó, atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús entonces le dijo: Guarda tu espada, porque todos los que usan la espada morirán a espada. ¿O crees que no puedo rogarle a mi Padre que me mande ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que es así como tiene que pasar? En ese momento, Jesús le dijo a la multitud: ¿Salieron con espadas y garrotes para arrestarme como si yo fuera un ladrón? Día tras día me sentaba para enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, que estaba reunido allí con los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiéndolo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y después de entrar, se sentó con los sirvientes de la casa para ver en qué terminaba todo. Los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio falso contra Jesús para que lo mataran. Pero no encontraban ninguno, y eso que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2, que declararon: Este hombre dijo: «Puedo derribar el templo de Dios y volver a construirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó: ¿No respondes nada? ¿Qué hay de lo que estos hombres testifican contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Sí, tú mismo lo has dicho.
Pero yo les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: ¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál es su opinión? Le respondieron. merece morir. Entonces le escupieron en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban bofetadas y le decían: Profetiza para nosotros, Cristo. ¿Quién te pegó? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también andabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos. Dijo: No sé de qué me hablas. Entonces, cuando salió hacia la entrada del patio, otra muchacha lo vio y les dijo a los que estaban allí. Este hombre andaba con Jesús el Nazareno. Y él lo negó otra vez. Juró. No conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: No hay duda de que tú también eres uno de ellos. De hecho, tu dialecto te delata. Entonces él empezó a maldecir y a jurar. Yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante un gallo, tú negarás 3 veces que me conoces. Y salió afuera y lloró amargamente. Capítulo 27. Cuando llegó la mañana, todos los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron para decidir qué hacer para darle muerte a Jesús. Y después de atarlo, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo traicionó, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y fue a devolverles las 30 monedas de plata a los sacerdotes principales y a los ancianos, y les dijo: Pequé al traicionar sangre inocente. Pero ellos le respondieron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Eso es cosa tuya. Así que él arrojó las monedas de plata en el templo y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Pero los sacerdotes principales recogieron las monedas de plata y dijeron: No está permitido ponerlas en el tesoro sagrado, porque es dinero manchado de sangre. Después de hablarlo entre ellos, compraron con ese dinero el campo del alfarero para enterrar allí a los extraños. Por eso, a ese campo todavía hoy lo llaman campo de sangre. Entonces se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio que le pusieron al hombre, el precio que le pusieron a algunos de los hijos de Israel, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me había ordenado Jehová. Jesús estaba ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le respondió: Sí, tú mismo lo estás diciendo. Pero no contestó nada mientras lo acusaban los sacerdotes principales y los ancianos. Entonces Pilato le preguntó: ¿Es que no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le contestó nada, ni una palabra. Y esto sorprendió mucho al gobernador. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Por aquel entonces había un preso muy conocido llamado Barrabás. Así que Pilato le preguntó a la gente que se había reunido allí: ¿A quién quieren que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Y es que Pilato se daba cuenta de que lo habían entregado por envidia. Además, mientras estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje: No tengas nada que ver con ese hombre justo. Hoy sufrí mucho en un sueño a causa de él. Pero los sacerdotes principales y los ancianos convencieron a las multitudes de que pidieran la libertad para Barrabás y la muerte para Jesús.
El gobernador les volvió a preguntar: ¿A cuál de los dos quieren que les ponga en libertad? Y ellos respondieron: ¡A Barrabás! Pilato les dijo: Entonces, ¿qué hago con Jesús, al que llaman Cristo? Todos contestaron: ¡Al madero con él! Él les dijo: ¿Pero por qué? ¿Qué mal ha hecho? Con todo, ellos gritaban más alto todavía: ¡Al madero con él! Al ver que no conseguía nada, sino que se estaba armando un alboroto, Pilato tomó agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: Soy inocente de la sangre de este hombre. Ahora es cosa de ustedes. Al oír esto, todo el pueblo respondió: Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Así que él les puso en libertad a Barrabás, pero hizo que a Jesús le dieran latigazos, y lo entregó para que lo ejecutaran en el madero. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús dentro de la residencia del gobernador y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Después de quitarle la ropa, le pusieron un manto rojo escarlata, y trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Luego, arrodillándose delante de él, se burlaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Entonces le escupieron, le quitaron la caña y se pusieron a pegarle con ella en la cabeza. Finalmente, cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron el manto, volvieron a ponerle su ropa y se lo llevaron para clavarlo al madero. Al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a prestar el servicio de cargar con el madero de tormento. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Pero cuando lo probó, él se negó a beberlo. Después de clavarlo al madero, echaron suertes para repartir su ropa, y se sentaron allí a vigilarlo. Además, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Junto a él fijaron en maderos a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: ¡Tú! El que iba a derribar el templo y a construirlo en 3 días. ¡Sálvate! Si eres hijo de Dios, bájate del madero de tormento. Los sacerdotes principales, junto con los escribas y los ancianos, empezaron a burlarse de él de la misma manera. Decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Él es rey de Israel. Que baje ahora del madero de tormento y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que ahora Dios lo rescate si quiere ayudarlo, ya que él dijo: soy el Hijo de Dios. Igualmente, hasta los ladrones que estaban al lado suyo en los maderos lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª, toda aquella tierra se cubrió de oscuridad. Cerca de la hora 9ª, Jesús gritó con fuerza: Eli, Eli, lama sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los que estaban por allí se pusieron a decir: Este hombre está llamando a Elías. Y uno de ellos enseguida fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vino agrio, la puso en una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los demás dijeron: ¡Déjalo! A ver si viene Elías a salvarlo. Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. De pronto, la cortina del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados, y mucha gente los vio.
Después de que él fue levantado, algunas personas que venían de las tumbas entraron en la ciudad santa. Cuando el oficial del ejército y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que pasaban, tuvieron muchísimo miedo y dijeron: Está claro que era el Hijo de Dios. Muchas mujeres, que habían acompañado a Jesús desde Galilea para atenderlo, estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hacia el final de la tarde, llegó un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, y que también se había hecho discípulo de Jesús. Este hombre habló con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces mandó que se lo entregaran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una tela limpia de lino de calidad y lo puso en una tumba nueva de su propiedad, que había excavado en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada de la tumba y se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas frente a la tumba. Al otro día, que era el día siguiente al de la preparación, los sacerdotes principales y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que cuando aún vivía, ese impostor dijo: a los 3 días seré resucitado. Por lo tanto, manda que aseguren la tumba hasta el 3er día. No sea que sus discípulos vengan a robar el cuerpo y le digan al pueblo: ha sido levantado de entre los muertos. Ese engaño sería peor que el primero. Pilato les dijo: pueden llevarse una guardia de soldados. Vayan y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Así que se fueron, y para asegurar la tumba, sellaron la piedra y dejaron allí a la guardia de soldados. Capítulo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba. Y resultó que había ocurrido un gran terremoto, porque el ángel de Jehová había bajado del cielo, se había acercado a la tumba y había hecho rodar la piedra. Y ahora estaba sentado en ella. El ángel brillaba como un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. De hecho, los guardias se asustaron tanto que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: No tengan miedo. Sé que buscan a Jesús, el que fue ejecutado en el madero. No está aquí, porque ha sido resucitado, tal como él dijo. Vengan, miren el lugar donde estaba tendido. Y ahora vayan rápido y díganles a sus discípulos: ha sido levantado de entre los muertos, y fíjense, va delante de ustedes camino a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que vine a decirles. Así que ellas, asustadas pero rebosantes de felicidad, se fueron rápido de la tumba y corrieron a contárselo a los discípulos. En eso, Jesús las encontró por el camino y les dijo: Hola. Ellas se le acercaron, le rindieron homenaje y se abrazaron a sus pies. Entonces Jesús les dijo: No tengan miedo. Vayan, avisen a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras ellas iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado. Entonces estos, después de reunirse con los ancianos para decidir qué hacer, les dieron a los soldados una buena cantidad de monedas de plata, y les dijeron: Ustedes digan: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros se lo explicamos. Ustedes no tendrán de qué preocuparse. Así que ellos se quedaron con las monedas de plata, e hicieron lo que les habían indicado. Y esa es la versión que todavía circula hoy entre los judíos. Por su parte, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había dicho que se encontrarían. Cuando lo vieron, le rindieron homenaje. Pero algunos tuvieron sus dudas.
Jesús se acercó y les dijo: Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema.